ahora damos paso al último de nuestros ponentes, que es Gerson Beltrán. Ya lo tenemos ahí, ya le veo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, pues Gerson es geógrafo y doctor en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad de Valencia y además es posgrado en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Girona. Luego, además, él es conferenciante, investigador, divulgador y autor de libros sobre gamificación, datos, mapas, geomarketing, geografía y turismo. Y también pues, se encuentra a tiempo para ser profesor en la Universidad Oberta de Cataluña y de la de Alicante. Y pues actualmente él es el responsable de marketing y datos de Play and Go Experience. Así que bueno, le damos paso a él y que nos cuente un poquito más sobre Play and Go y sobre lo que hacen. Gracias, Gerson. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como he dicho, buenas tardes o casi buenas noches. Y bueno, ya me toca el final y encima después del boom de Javi, de WeTrack, ha sido brutal. Toda la información que aporta, vamos a intentar aportar otras cosas distintas en lo que podamos. Lo primero, agradeceros la invitación, es un placer estar aquí, también a los que están aguantando hasta el final. Y efectivamente queremos contar otro caso de uso, ¿no? Otro ejemplo distinto que los compañeros, aunque con algunos elementos que podrían ser comunes y creo que pueden aportar bastante a lo que llamamos la industria 4.0. En primer lugar, bueno, ya me han presentado, presentar un momento la compañía. Espera un segundo, porque vamos aquí cambiando. Comparto la pantalla. A ver, estáis viendo la pantalla de la web de Play and Go. ¿Lo veis, no? ¿Dónde están? Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, Play and Go Experience somos una compañía valenciana, una startup. Bueno, somos empresa. Realmente decimos que somos un poco como WeTrack, ¿no? Tenemos el corazón de la startup, pero el cerebro de una empresa. Es decir, ya facturamos con una empresa y trabajamos ya con un montón de clientes. Y básicamente lo que hacemos es lo que llamamos experiencias digitales gamificadas y plataformas de datos inteligentes, que así queda un poco largo, pero realmente es usar pues 4 tecnologías básicas, que son la gamificación, la geolocalización, eso ha aparecido hace un momento, realidad aumentada y la datificación, el tema de los datos, para, cruzando esas tecnologías, ofrecer una serie de elementos. Por una parte, mejorar la experiencia de los usuarios a través de la gamificación y, por otra parte, obtener lo que llamamos toda la inteligencia, ¿no? Datos a partir de ahí. No datos para seguirlo, controlarlo, sino para conocer al usuario y poder mejorar su experiencia. El caso que voy a presentar precisamente pertenece a este segundo ámbito, que es el de la inteligencia o de las plataformas de datos. Luego os pondré algún ejemplo real. Bueno, entonces voy a pasar a una pequeña presentación que tenía preparada y así lo veis a partir de ahí. Bueno, tenemos aquí un poco a modo de presentación. Y bueno, este es un proyecto, le hemos llamado Identificación de nuevos clientes potenciales a través del geomarketing. Queda un poco largo, pero realmente fue la participación de finales del año pasado en una iniciativa muy interesante de la Generalitat, pero sobre todo comandada por la Asociación Valenciana de Startups, a quien estamos muy agradecidos, porque un poco lo que buscaban era unir, ¿no?, retos de la digitalización de la industria valenciana. Lo que querían era unir industrias tradicionales con industrias o empresas más disruptivas o más tecnológicas, como puede ser la nuestra. Y de ese cruce de ambos elementos es de donde intentaba sacar algo útil, ¿no? Que conocieran las innovaciones de la industria tradicional y al mismo tiempo que empresas como la nuestra se acercaran a unas empresas más tradicionales, si queremos llamar así, y aportaran un valor. Bueno, a partir de aquí surge este proyecto y nos asignan de alguna forma una empresa del sector industrial, en este caso de cunas, muebles, mobiliario infantil, llamada Londra, con sede en Pego, en Alicante, pero con distribución por toda España. Y nuestra empresa, ¿no?, con todo el tema de gamificación y geolocalización. ¿Cuál era el que hicimos? Bueno, pues estuvimos hablando en reuniones y ofrecieron un montón de servicios y de cosas que podíamos hacer y a la hora de hablar al final surgió un elemento que era el de la geolocalización. Y yo les expliqué de alguna forma cómo la geolocalización nos permite trabajar bases de datos espaciales, la importancia en el dónde, ¿no? Al final nos movemos siempre en 2 elementos, el elemento temporal y el espacial, y en este caso era el elemento espacial el que cogía peso. Y bueno, les resultó interesante y planteamos un objetivo, ¿no?, que fue hacer una prueba de concepto
en la que analizar un nuevo método innovador para la captación de clientes. Es decir, utilizar el geomarketing, las bases de datos espaciales, para captar nuevos clientes. ¿Qué es lo que nos encontramos? Un poco como ejercicio de reflexión que lo podemos extrapolar o trasladar a cualquier tipo de industria ahora mismo que nos esté escuchando u otras, es que hay elementos en la columna que pone Alondra, ¿no?, de la industria tradicional, que dice que tienen que ver con la localización, ¿no? Sabemos la localización de tiendas donde se distribuyen los productos. Conocemos también la localización de el transporte de productos por todo el territorio, que se hace para la logística, la cualificación de los clientes actuales, sabemos o se suele saber o intenta saber de dónde son los clientes, también intentar buscar esos clientes también con el mismo concepto que han comentado antes de gemelos digitales, ¿no?, futuros clientes, y también campañas segmentadas por localización que se puedan hacer. Eso es un poco la parte que se suele hacer. Nosotros a eso le añadíamos, bueno, ¿qué podíamos aportar, no? Decimos, bueno, pues si localizas tiendas, te podemos decir dónde localizar futuras tiendas. Podemos conocer en esas zonas de reparto cuáles son las rutas óptimas. Podemos identificar nuevos nichos de mercado. Es decir, bueno, tú tienes un cliente actual, pero ¿cuál es tu cliente potencial? ¿Cómo va a evolucionar? Podemos identificar dónde está ese cliente. Podemos conocer la distribución de la competencia, por dónde se mueve la competencia, o incluso identificar zonas de venta que sean más eficientes. Si se hacen campañas de marketing segmentados, como luego veremos, pues ver dónde podemos segmentar para gastarnos un dinero mucho mejor destinado. A todo este análisis espacial que planteamos es lo que se llama geomarketing, o si queremos evolucionarlo, a localización inteligente. Al final es el uso de la perspectiva espacial, bases de datos espaciales, para la ayuda a tomar decisiones en los negocios. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues planteamos 4 fases, ¿no? Una metodología. Primero es identificar las bases de datos espaciales o geoespaciales que se llaman primarias. Es decir, preguntar, ¿no?, o preguntarnos, si somos una industria, cuál es nuestro nicho, cuál es nuestro target, cuál es nuestro buyer persona, quiénes son los tipos de clientes que tenemos, porque eso es lo primero, no es tanto el punto de vista de la oferta, sino de la demanda. Es decir, siempre decimos, no es lo que yo te venda, sino que tú compres. Entonces tenemos que saber cómo es nuestro cliente. En este caso el cliente, pues hablamos de, les interesaban mujeres entre 30 a 34 años, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, la media de tener hijos en España está en 32 años, pues más o menos ese cohorte de población que se podía alargar a los 39 años, y identificar dónde podíamos obtener esa información. En segundo lugar, lo que llamamos bases de datos secundarias. Esa información puede evolucionar, podemos saber, por ejemplo, a partir de esas fuentes primarias, el crecimiento vegetativo de la población, por ejemplo, es decir, cuál es el crecimiento uniendo nacimientos, defunciones, emigración e inmigración, ¿no? Eso es lo que es crecimiento vegetativo. ¿Cómo están creciendo, ¿no? ¿Qué zonas en España crecen más? En tercer lugar, ahí es donde ya podemos incorporar bases de datos de la compañía, bases de datos que aporten a la compañía y que considere relevantes. Por ejemplo, ventas por tienda, compras online o visitas a la web por localización. O sea, cualquier elemento que tenga localización nos interesaba. Y por último, transformar esos datos en conocimiento, ¿no? Una vez conocemos las fuentes de información, analizar qué es lo que se quiere obtener. Es decir, qué es lo que nos interesa. Lo importante aquí, como decía Einstein, es no dejar de hacerse preguntas. ¿Qué pregunta nos queremos hacer? En este caso era, por ejemplo, ¿qué municipios con presencia de tiendas y potencial demográfico tenían, ¿no? ¿Dónde tenían unas tiendas y tenían bastante crecimiento en esos municipios, como para segmentar a nivel de las campañas online, pues en Facebook, en Google, etcétera, y hacer unas campañas mucho más dirigidas y, por lo tanto, mucho más eficientes? Bueno, pues a partir de estas 4 fases de metodología, paso ya directamente a un poco los resultados de la prueba de concepto que se hizo, ¿no? Que fue poner todo eso sobre un mapa, lo que se llama en capas de información. ¿Sí? Disculpa, es que no vemos las diapositivas pasar. No me las... Ah, Y pues creo dímelo. Vale, sí, pues... sí, creo A que ver. Sí, ahora vale, no pues... pasa. ¿Ahora lo veis? Ahora, sí. Pues eso decirlo, eso es como cuando das clase y tienes apagado el proyector y acabo un cuarto de hora y alguien te dice, es que está apagado. Es que no estaba segura de si todavía estaba Disculpar, pues todo. ¿sabéis por qué? Ese es el keynote, porque he puesto el automático, y igual al poner el automático ya no se veía. Lo dejo así, que total no pasa nada por la Ya. parte. Bueno, pues disculpar, pues perdonar. Bueno, realmente esta diapositiva no tenía tanta importancia, esta la he contado, y esta es un poco la de las 4 fases que he contado de metodología, ¿no? Identificar base de datos espaciales primarias,
las secundarias, cruzarlo con los datos de la compañía y, en cuarto lugar, intentar hacernos una pregunta de negocio que transforme esos datos en conocimiento. ¿De acuerdo? Eso es un poco el resumen. ¿Vale? Ahora ya lo veis perfectamente, ¿no? Lo hacemos así. Y como comentaba, el resultado, ¿no?, de la prueba de concepto es identificar un poco también con qué cosas podíamos jugar, ¿no?, diría yo, hablando también de gamificación. Los datos, por ejemplo. Es decir, bueno, a la hora de trabajar con datos, podemos obtener los datos simplemente, ponerlos sobre un mapa, es lo que se llamaría datos geolocalizados. Podemos hacer un primer análisis que nos aporte una información. Podemos hacer un segundo análisis que nos aporte ya un conocimiento, porque ya buscamos patrones a partir de esa información. O podemos llegar a un cuarto análisis que ya es de inteligencia, donde esos patrones se analizan y se puede crear ya sus gemelos, otros sitios donde se puedan reproducir. Eso, digamos, es una forma transversal o horizontal de trabajar, ¿no?, de menos a más información. Datos, información, conocimiento e inteligencia. Y en segundo lugar, de forma vertical, podemos trabajar a nivel de escala. Podemos trabajar a nivel de escala europea, pero también estatal, regional, provincial, municipal o bajar al distrito postal. Con lo cual, con ese cruce, ¿no?, de horizontal y vertical, de datos y de escala, lo que planteamos fue un piloto. Entonces, les pregunto, bueno, ¿qué os interesaría analizar? Bueno, pues vamos a analizar dos provincias, Baleares y Islas Baleares y Málaga, a escala municipal. Y a nivel horizontal dijimos, bueno, pues a partir de ahí vamos a hacer dos tipos de análisis. Un mapa puramente de visualización, de análisis, de poner esa información sobre un mapa. Y segundo, un mapa de resultados, intentar responder a las preguntas de negocio. Y eso es lo que hicimos como esa prueba de concepto. Luego veremos un momento, os lo enseñaré cómo es el dashboard también. Pero bueno, en el primero de mapa análisis lo que hicimos fue coger esa información. Nos dieron las visitas online que tenía la página web, el número de usuarios que han comprado en la web también, la compra online que tenían, y las ventas en tiendas físicas. Entonces teníamos datos que afectaban al ámbito físico y de la oferta, como es la venta de las tiendas, y otros que afectan al ámbito digital, como puede ser la parte de la demanda, ¿no? El embudo de ventas al final es desde la parte superior hasta la parte inferior del embudo. Y eso, como veis en la parte derecha, pues se colocó sobre un mapa y ya podíamos ver a nivel de tiendas y a nivel de visitas que era lo más relevante en esas dos provincias de Málaga y de Baleares. Luego incorporamos otro tipo de información, como comentaba antes, esas fuentes primarias y secundarias de rentas disponible media a través de bases de datos de Hacienda que son abiertas y puede consultar cualquiera. ¿Cuáles son esas mujeres de 30 a 34 años a nivel municipal? Que eso también lo podemos ver y lo estuvimos analizando a través de bases de datos o abiertas del Instituto Nacional de Estadística. Y el crecimiento vegetativo, en este caso a través de una plataforma que había, se llama Esri, una compañía de mapas de cartografía digital, que ofrecía esa información y se podía vincular. Y al final, cruzando todos esos datos, pues ya teníamos toda la parte, como he comentado, de la compañía y toda la parte de fuente de datos externas del target a quien quería dirigirse. Y a partir de ahí, pues creamos esas preguntas, ¿no? Eso da lugar a un mapa más de visualización, más para toquetear, para jugar, para investigar, pero luego otros donde le podíamos responder a las preguntas de negocio. Y creo que ahí es donde está lo interesante, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las preguntas de negocio? Se plantearon tres preguntas principalmente. Una fue, ¿cómo podemos hacer la segmentación de campañas de marketing online? Es decir, ¿qué zonas son las más interesantes para hacer una segmentación? Por ejemplo, pues cuando uno hace una segmentación en Facebook, por decir algo, puede decir que vamos a hacer publicidad en la provincia de Málaga. No es lo mismo decir en la provincia de Málaga que decir en la zona de la costa de Málaga donde sabemos, como aquí se ve, aunque sea en pequeñito, luego lo vemos en grande, donde sabemos que tenemos una concentración mayor de visitas a la página web y un crecimiento vegetativo mayor. ¿Por qué? Porque al final, si estamos destinando X recursos, ¿no?, 1.000 euros a una campaña en la provincia, no es lo mismo repartirlos y perder la mitad de esa inversión en una zona que no tiene crecimiento y que no tiene presencia de nuestras tiendas, que hacerlo en una zona donde no solo hay presencia, sino que está comprobado que hay un crecimiento vegetativo y, por lo tanto, mayor potencial de compradores. Entonces, esa fue una primera y luego en Baleares se hizo también similar, ¿no? Y se pudo comprobar que efectivamente es una herramienta que nos va a permitir, sobre todo eso, segmentar y ser mucho más eficientes y, por lo tanto, ahorrar dinero. O sea, directamente podemos ahorrarnos dinero porque gastamos el dinero de forma más eficiente en los sitios donde realmente es necesario. Lo hicimos a nivel municipal, pero incluso podíamos bajar a nivel de barrio o de distrito. En segundo lugar, la localización potencial de nuevas tiendas físicas.
otra pregunta que se hacía es, si queremos crecer, ¿hacia dónde podemos crecer? Bueno, pues identificando dónde están las ventas principales, dónde están las tiendas actuales, por ejemplo, en la Comunidad de Baleares, pues podíamos ver cómo en sitios como Menorca, por ejemplo, pues se podía ver dónde estaban las tiendas y dónde se podía crecer o cuál era el sitio donde se podían colocar una nueva tienda y tenía más posibilidades de éxito. En tercer lugar, el potencial de crecimiento en tiendas físicas. Teníamos tiendas físicas que tenían un crecimiento y que tenían a lo mejor cercano o a nivel del propio barrio, pues sitios donde tienen o distritos donde tienen rentas más altas, ahí aplicamos el elemento de la renta, y que estaban cerca de esas tiendas, con lo cual el potencial de crecimiento se podía ir más hacia una zona, por ejemplo, noreste de la ciudad, que hacia el sur, que había una renta mucho más baja, porque es un producto de alto valor añadido, tiene un coste medio alto, con lo cual interesaba más ir a una zona muy concreta que otra, yo digo, a nivel de distrito. Y esa era otra de las preguntas que se respondió. Al final, eso nos llevaba un poco, aunque no se desarrolló, pero se puede desarrollar a la parte del análisis nacional de localización inteligente. Es decir, una vez conocemos ya que realmente esto puede funcionar, podemos buscar esos gemelos que también comentaban antes en WeTrack. Es decir, en nuestro caso, cuando hablamos de gemelos, lo que decimos es, si esto ha funcionado, ¿qué otras zonas de España, por ejemplo, ahí vemos en color morado, en clarito, qué otras zonas de España tienen un mayor crecimiento vegetativo de mujeres entre 30 y 30, bueno, mayor crecimiento vegetativo y más mujeres entre 30 y 34 años, con edad de tener hijos y de comprar los productos que vendía Alondra, y al mismo tiempo que a su vez tienen una renta mayor que otros. Y replicar, digamos, en el resto del territorio, decir, bueno, vamos a ver, si a nivel municipal estos son los municipios que mejor están funcionando, vamos a ver qué otros sitios pueden funcionar igualmente mejor. Con lo cual también luego, digamos que dirigimos mucho mejor nuestro esfuerzo de ventas. Bueno, eso a nivel general. Ahora, un poco por mostrar, quería dejar también un poco de tiempo para que la gente hablara o comentara, ¿no? Porque un poco con conclusión, al final del proyecto fue que Alondra confirmó que efectivamente es una herramienta muy útil para a la hora de definir, incluso a nivel estratégico, ¿no? La estrategia de la compañía, cómo puede mejorar la compañía. Y también es una ventaja competitiva con la competencia, ¿no? Eso nadie lo está haciendo, con lo cual te diferencias de la competencia. Y en nuestro caso, pues una forma de demostrar, como estamos demostrando ahora, que se pueden hacer cosas muy útiles, sencillas y que permiten además escalar a dos niveles, ¿no? Se puede escalar a nivel local, se ha hecho en la Comunidad Valenciana, pero en España se podría hacer en toda Europa o en todo el mundo, o se puede escalar a nivel sectorial. Hablamos del sector, en este caso, de cunas y de bebés, pero eso se puede llevar a cualquier otro elemento de la cadena industrial, desde agricultura hasta lo que queramos, comercial, siderurgia, de lo que queramos. Y bueno, quería mostraros un poco esa herramienta que se va por encima, por dar un vistazo, porque es la que se utilizó realmente. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Y esta vez, a ver, bueno, para que veáis un poco las dos herramientas, además se utilizó un software gratuito en este caso, que es con ArcGIS Online, que como era para probarlo y para verlo, que se puede utilizar. Vamos a ver aquí. Vale, estáis viendo, ¿no? El mapa. Vale, pues ahí este simplemente sería el mapa de visualización, ¿no? Muy sencillo, donde, como comento, se puede hacer un zoom a nivel de toda España, como queramos, hasta un nivel incluso, como veis, de barrio, de distrito, como veis, las marcas. Se podría perfectamente a nivel. Y luego se pueden ver las distintas, bueno, esta es la explicación de los límites, pero se pueden ver las distintas capas de información que os he comentado y se pueden activar, desactivar capas. Pues visitas online, compra online, se puede poner en Baleares, en este caso en Málaga. Podemos poner las compras online cuáles son, las visitas online desde dónde vienen, la venta de tiendas. Se puede empezar a ver un montón de información, activar, desactivar. Esta es, digamos, la herramienta más de trabajo, ¿no? Más interna, donde uno puede activar, desactivar capas y con eso ir evaluando, como comentaba antes, ir viendo pues qué cosas me interesan. Es lo que digo de jugar en el buen sentido, ¿no? En el sentido de intentar investigar, analizar, bueno, si activo unas cosas, activo otras, qué tendencias veo, en qué cosas. Porque al final esto es una herramienta, lo que hay que hacer es siempre un medio. El fin es saber, ser capacidad de analizar e interpretar esa información. Interpretarla objetivamente como es esto, pero también subjetivamente a través de información que nos da el propio cliente.
que uno sabe mejor que nadie, pues mira, es que esta zona funciona mejor, estas tiendas son buenas, esta distribución no funciona, etcétera. ¿Vale? Esto digamos que es la parte que se le dejó, no se puede hacer, y luego se puede hacer otra que sea mucho más explicativa, donde directamente vayamos a... ¿se ve el otro cambio de mapa? Vale, vamos a las preguntas de negocio. La primera es esta, de segmentación de campañas online, como os he comentado antes, y decir exactamente, pues oye, la próxima vez que utilizamos Facebook Ads, está claro que hemos de ir a estos municipios de aquí, en color morado, y esta parte nos olvidamos. Y en vez de gastar 1.000 euros en todo, gastamos 1.000 solo aquí, con lo cual vamos a ahorrar seguro dinero. En segundo lugar, bueno, el primer ejemplo ponía eso, para campaña Facebook Ads, pues intensificar en municipios con mayor número de mujeres y que tengan poca compra online. Sería un poco un ejemplo. En otro, nuevas tiendas físicas, pues por ejemplo, en Santa Eulalia, en Ibiza, y Ciudadela, en Menorca, son dos municipios que tienen mucha presencia de mujeres, ¿no? Pues bueno, si queremos crecer, tenemos uno en Ibiza, pues oye, Santa Eulalia sería el siguiente municipio, o si nos vamos a Menorca, el siguiente municipio interesante, después de Mahón, sería Ciudadela para crecer. Puede parecer obvio, pero hasta que no lo demostramos no se puede ver. O en tercer lugar, ese potencial de ventas en tiendas físicas, por ejemplo, en Estepona, tanto al sur como Bétez del Málaga, son municipios que tienen, Vélez Málaga está aquí, tenemos por aquí Estepona, que tienen poco crecimiento de una población alta, un crecimiento de alta población, pero pocas ventas online. Con lo cual podemos intentar que estos circulitos verdes, que son las ventas online, también lleguen a estos sitios, intensificando también con campañas, porque vemos que es una zona de un potencial crecimiento. Y por último, como comentaba, pues toda la parte de eso mismo se puede replicar. Pues así de un vistazo veríamos cuáles son en naranja y en circulito las zonas que tienen mayor renta per cápita a nivel de distrito de toda España, y a nivel en color morado más oscuro serían más zonas donde tienen también más capacidad de crecimiento, mujeres entre 30 y 34 años. Con lo cual decimos, bueno, pues Albacete a lo mejor es un sitio interesante, o Zaragoza, a veces son sitios obvios, pero a veces hay sitios que no son tan obvios, pero que sí que permiten abrir nuevas líneas de venta. Y esto es un poco, ajustándome a tiempo, sí, perfecto. Que quite él. Y esto es un poco la parte que quería explicar como proyecto, que creo que puede aportar bastante información. Entonces, a partir de aquí, lo mismo, cualquier persona que tenga cualquier duda, cualquier cuestión, la presentación, bueno, os la pasaré, o bueno, está pública de todas formas, si no se puede presentar, pero la tenemos publicada, os la podemos facilitar. Pegamos en SlideShare, que es en playgoxp.com, ahí tenéis la presentación para consulta, descarga, etcétera. Y nuestro contacto también. Si alguna persona quiere algo, teléfono, mail, etcétera, nos puede contactar ahí. Y nada, y ahora mismo pues atender si alguien tiene alguna duda o una cuestión, pues yo encantado de resolverla y de seguir hablando un poco de Industria 4.0. Muchas gracias. ¿Ha sobrevivido alguien a las 4 charlas? Bueno, esperamos a ver si alguien tiene alguna cuestión. Podéis utilizar el chat o desmutaros. Lo importante es, como digo yo, aunque no se pregunte, aunque no hayan cuestiones aquí, es que os hagáis preguntas. Aunque no las hagáis hacia afuera, ¿no? Que al final eso a mí me ha pasado con mis compañeros de antes, que me permiten hacerme preguntas y decir, oye, ¿y yo esto podría sensorizar? ¿Podría hacer esto? O enseguida, en cuanto he visto mapas, decir, ¿cómo han hecho ese mapa? ¿Cómo lo han puesto? Bueno, pues lo mismo, haceros preguntas, y siempre preguntas vinculadas con negocio, está claro. No son preguntas teóricas, sino decir, bueno, ¿cómo esto puede ayudar a mi compañía, ¿no? A la mejora. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerson, súper interesante. Gracias a vosotros, como he dicho, por la invitación, porque ha sido un verdadero placer.